Antes de que la guerra del Peloponeso tuviera nombre, antes de que los historiadores la diseccionaran como si fuera un cadáver frío sobre una mesa de mármol, el mundo griego ya estaba enfermo. No de peste, no todavía, sino de algo mucho más peligroso: miedo, orgullo y una ambición que nadie estaba dispuesto a reconocer en voz alta. Porque así comienzan casi todas las grandes tragedias, no con un choque de ejércitos, sino con miradas incómodas, silencios demasiado largos y la sensación persistente de que el vecino se está haciendo demasiado fuerte. A finales del siglo V antes de nuestra era, Grecia no era un país, no era una nación. Era un mosaico de ciudades orgullosas, celosas de su autonomía, obsesionadas con su honor y convencidas de que su forma de vida no solo era la mejor, sino la única aceptable. Cada polis era un pequeño universo autosuficiente, con sus leyes, sus dioses favoritos, sus tradiciones y su propia idea de lo que significaba ser libre. Y en el centro de ese universo fragmentado, dos estrellas crecían tanto que comenzaron a deformar todo a su alrededor: Atenas y Esparta, no como simples ciudades, sino como modelos opuestos de civilización, dos respuestas radicalmente distintas a una misma pregunta: ¿cómo debe organizarse una sociedad para sobrevivir en un mundo hostil? Atenas había apostado por el ruido, por el debate, por la palabra. Era una ciudad que se pensaba a sí misma como un experimento permanente. Allí, los ciudadanos se reunían en asambleas multitudinarias para decidir la guerra y la paz, los impuestos, las leyes, los castigos. No siempre decidían bien, pero decidían juntos. Y eso, para ellos, era el corazón de la libertad. Las calles de Atenas eran un caos vibrante: comerciantes gritando precios, filósofos discutiendo sobre la naturaleza del alma, escultores cubiertos de polvo de mármol, marineros recién llegados del Egeo contando historias exageradas en las tabernas. Era una ciudad abierta al mar y al mundo, acostumbrada a absorber ideas ajenas y transformarlas en algo propio. Sobre todo, eso se alzaba la Acrópolis, no como una simple colina fortificada, sino como una declaración política hecha de piedra. El Partenón no era solo un templo dedicado a Atenea, era un mensaje, una forma elegante de decirle a toda Grecia: miren lo que podemos construir, miren lo que somos capaces de financiar, miren hasta dónde llega nuestro poder. Ese poder no había surgido de la nada, había nacido del mar. Después de las guerras contra Persia, cuando las ciudades griegas todavía recordaban el humo de los templos incendiados y el terror de los ejércitos del gran rey, Atenas se presentó como la defensora natural del Egeo, con una flota de trirremes rápida, letal y extraordinariamente costosa. Ofreció protección a las polis costeras y a las islas frente a cualquier intento de revancha persa. Así nació la Liga de Dilos, al menos en teoría, una alianza voluntaria. Cada ciudad aportaba barcos o dinero a un tesoro común custodiado en la isla sagrada de Dilos. Todos eran aliados, todos eran iguales. Eso duró lo que suelen durar las buenas intenciones cuando entra en juego el poder. Con el tiempo, Atenas empezó a aceptar dinero en lugar de barcos. Era más práctico, más eficiente. También significaba que solo Atenas controlaba la flota. Cuando algunas ciudades intentaron abandonar la liga, descubrieron que la alianza no tenía puerta de salida. Las rebeliones fueron aplastadas, las murallas derribadas, los líderes ejecutados o exiliados. El tesoro, convenientemente, fue trasladado de Delos a Atenas. Por seguridad, dijeron, y con ese dinero se pagaron remeros, se construyeron naves y se levantaron templos, estatuas, teatros. El imperio marítimo ateniense se disfrazaba de alianza defensiva, pero cada vez menos gente se tragaba esa historia. Mientras tanto, al otro lado del mundo griego, Esparta observaba. Esparta no discutía, Esparta no debatía, Esparta no votaba en plazas llenas de oradores carismáticos. Esparta entrenaba. Era una sociedad construida alrededor de una idea brutalmente simple. La guerra no es un evento ocasional, es un estado permanente. Desde el nacimiento, los ciudadanos espartanos eran evaluados, los débiles eran descartados, los fuertes eran entregados al Estado. A los 7 años, los niños dejaban sus hogares para iniciar la agogé, un sistema de entrenamiento diseñado no para crear individuos brillantes, sino soldados obedientes, resistentes y silenciosos. La vida espartana era austera hasta la incomodidad, no por pobreza, sino por elección. El lujo era visto como una forma de corrupción. La disciplina
como la mayo, era virtud. El honor no se discutía, se demostraba en el campo de batalla. Esparta no necesitaba murallas, al menos eso decían. Sus hombres eran su muralla, gobernada por una oligarquía rígida, vigilada por los éforos y sostenida por una masa enorme de esclavos conocidos como hilotas. Esparta era una anomalía, una potencia terrestre casi invencible, pero profundamente conservadora, desconfiada de los cambios y alérgica a cualquier cosa que oliera a innovación política. Durante décadas, Atenas y Esparta habían mantenido una paz incómoda, no una amistad, ni siquiera una alianza sincera, sino una tregua basada en el equilibrio del miedo. Atenas dominaba el mar, Esparta dominaba la tierra. Cada una sabía que atacar directamente a la otra sería costoso, impredecible y potencialmente desastroso. Pero el equilibrio no es una cosa estable, es una cuerda tensa y basta un pequeño movimiento para que empiece a vibrar. El problema no era solo que Atenas estuviera siendo fuerte, era que no parecía saber cuándo detenerse. Su imperio crecía, su flota se expandía, su influencia política se infiltraba en regiones tradicionalmente bajo la órbita espartana. Cada nueva alianza ateniense era vista en Esparta no como un asunto distante, sino como una amenaza directa al orden establecido. Y Esparta no era la única que se sentía incómoda. Corinto, una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo griego, observaba con creciente resentimiento cómo Atenas interfería en sus colonias y rutas comerciales. Megara, atrapada entre dos gigantes, sufría sanciones económicas que asfixiaban a su población. Beocia, Tebas, las ciudades del Peloponeso, todas empezaban a preguntarse lo mismo. Si Atenas no se frena ahora, ¿cuándo lo hará? El detonante, como suele ocurrir, no fue una gran declaración ideológica, sino una cadena de conflictos locales que actuaron como chispa sobre un terreno ya empapado de combustible. Córcira, una isla estratégicamente situada en la ruta hacia Italia y Sicilia, entró en guerra con su metrópolis Corinto. Ambas buscaron aliados. Corinto acudió a Esparta. Córcira miró hacia Atenas. Y Atenas, siempre atenta a cualquier oportunidad de debilitar a un rival de Esparta, aceptó. No fue una alianza completa, dijeron los atenienses. Solo apoyo defensivo, solo unas pocas naves. Pero en política internacional no existe el nada serio. La intervención ateniense en Córcira fue vista en Corinto como una humillación y en Esparta como una provocación directa. Poco después, Atenas impuso un decreto comercial contra Megara, prohibiendo a sus comerciantes el acceso a los puertos del imperio ateniense. Para una ciudad cuya economía dependía del comercio, aquello fue una sentencia lenta y cruel. Y luego vino Potidea, una colonia corintia, sí, pero también miembro tributario del imperio ateniense. Cuando Potidea intentó rebelarse, Atenas respondió con un asedio implacable. No hubo diplomacia, no hubo concesiones, solo fuerza. Cada uno de estos episodios, tomado por separado, podía explicarse, justificarse, minimizarse, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. En Esparta, las quejas de los aliados se acumularon. Las acusaciones contra Atenas se volvieron más duras, más urgentes. Se hablaba de arrogancia, de tiranía, de un imperio disfrazado de democracia. Se hablaba de honor herido y de promesas rotas. Finalmente, se convocó una asamblea de la Liga del Peloponeso. No fue una reunión tranquila, no fue un debate filosófico, fue un ajuste de cuentas verbal, cargado de resentimiento y miedo. Los corintios hablaron con rabia, acusaron a Esparta de lentitud, de indecision, de permitir que Atenas creciera sin oposición. Les recordaron que mientras Esparta dudaba, Atenas actuaba. Mientras Esparta respetaba las tradiciones, Atenas las utilizaba como herramientas. Los espartanos escucharon, como siempre, en silencio. Y entonces, tras consultar a los dioses, tras pesar las consecuencias, tras reconocer lo que ya era evidente para todos, tomaron una decisión que cambiaría el mundo griego para siempre. La guerra era inevitable. No porque Atenas y Esparta se odiaran, no porque una batalla específica lo exigiera, sino porque el sistema que habían construido ya no podía sostenerse. Dos potencias, dos visiones, dos orgullos demasiado grandes, compartiendo un espacio demasiado pequeño. En Atenas, Pericles, el hombre que había guiado la ciudad durante décadas de esplendor, comprendió antes que muchos lo que se avecinaba. No era un guerrero en el sentido tradicional, era un estratega político,
un arquitecto del poder. Sabía que Atenas no podía vencer a Esparta en tierra abierta. Sabía que enfrentarse a los hóplites lacedemonios en batalla campal sería un suicidio colectivo. Su respuesta fue tan lógica como brutal. Si Esparta quería destruir el campo ateniense, que lo hiciera. Si quería quemar cosechas, talar olivos y arrasar aldeas, no encontraría resistencia. La población rural debía abandonar sus hogares y refugiarse tras las murallas. Atenas no lucharía por la tierra, lucharía por el tiempo. Las murallas largas, esa obra colosal que unía la ciudad con el puerto del Pirio, garantizaban el acceso al mar. Mientras Atenas dominara las rutas marítimas, podría importar grano, mantener su flota y golpear donde Esparta era débil. Era una estrategia fría, calculada, deshumanizante. Así, sin una gran batalla inaugural, sin un momento glorioso que anunciar, comenzó la guerra del Peloponeso. No con espadas chocando, sino con decisiones políticas, con decretos, con ejércitos marchando hacia campos que pronto serían ceniza. El mundo griego había cruzado un punto sin retorno, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La primera primavera de la guerra no llegó con trompetas ni discursos heroicos, llegó con polvo, con el sonido seco de miles de sandalias golpeando caminos de tierra, con el crujido de lanzas ajustándose en manos entrenadas para no temblar. Desde el Peloponeso avanzaba el ejército espartano. No era una horda caótica ni una multitud desordenada. Era una máquina lenta y metódica. Cada contingente marchaba bajo su propio estandarte. Corintios, tebanos, arcadios, aliados unidos no por amor, sino por la certeza de que Atenas debía ser detenida antes de que su sombra cubriera toda Grecia. Al frente marchaba el rey Arquidamo II Nun, hombre prudente, casi incómodamente prudente, para los estándares espartanos. No era un amante de la guerra por la guerra. Misman sabía que Atenas no era un enemigo cualquiera. Sabía que esta no sería una campaña corta ni gloriosa, pero también sabía que la presión de los aliados era insoportable. Esparta no podía permitirse parecer débil. Cuando el ejército cruzó la frontera del Ática, no encontró resistencia. Ninguna falange ateniense bloqueando el paso. Ninguna emboscada desesperada. Solo campos abiertos y pueblos vacíos. Los espartanos hicieron lo que sabían hacer. Las cosechas fueron pisoteadas y quemadas. Los olivares, orgullo de generaciones enteras, fueron talados sin ceremonia. Casas de piedra y barro ardieron una tras otra. El humo se elevaba lentamente, como si el propio paisaje estuviera enviando señales de auxilio que nadie pensaba responder. Desde las murallas de Atenas, miles de refugiados observaban en silencio. Campesinos que jamás habían vivido dentro de la ciudad, ahora se apiñaban en calles, patios y templos. Familias enteras durmiendo bajo techos improvisados. Animales mezclados con personas, olores, ruido, tensión. Para muchos, aquello ya se sentía como una derrota. Habían sido educados para defender su tierra, no para verla arder mientras permanecían encerrados. Los viejos hablaban de honor. Los jóvenes golpeaban los muros con frustración. Las voces que exigían salir a combatir crecían cada día, pero Pericles no cedió. Desde su perspectiva, cada campo quemado era un precio calculado, cada olivo talado, una inversión en supervivencia a largo plazo. Atenas no debía caer en la trampa espartana, no debía luchar en el terreno que el enemigo había elegido. Mientras el Ática ardía, el Pireo bullía de actividad. Los triremes se preparaban. Remeros libres y esclavos tomaban asiento. Los capitanes revisaban listas, rutas, objetivos. Atenas respondía como sabía hacerlo. Desde el mar, las incursiones navales comenzaron casi de inmediato. Costas del Peloponeso, puertos mal defendidos, Audeas, Aliadaos, Gispartao. No eran ataques destinados a conquistar territorio, sino a enviar un mensaje constante y humillante. Esparta podía marchar, devastar, retirarse, pero no podía protegerlo todo. No podía estar en todas partes. Y cada golpe naval ateniense era un recordatorio de esa limitación. La guerra, en ese primer año, se convirtió en un ritual repetitivo. Primavera tras primavera, los espartanos invadían el Ática verano tras verano. Los atenienses atacaban por mar. Otoño tras otoño, ambos bandos se retiraban a lamer sus heridas. Desde fuera podía parecer un estancamiento. Desde dentro era una olla a presión. Porque Atenas, aunque no perdía batallas decisivas, estaba pagando un precio invisible. El hacinamiento dentro de las murallas no era sostenible.
el suministro de agua se tensaba, la higiene desaparecía, las tensiones sociales se agudizaban, ciudadanos ricos y pobres compartiendo espacios mínimos, antiguos campesinos dependiendo ahora del Estado para sobrevivir. Y entonces, como si los dioses hubieran decidido intervenir de la forma más cruel posible, llegó la peste. No sé, Anancio, no llegó con un nombre claro, simplemente apareció. Primero fueron fiebres, luego vómitos, después llagas, delirios, muerte. Se propagó con una velocidad aterradora entre una población ya debilitada por el estrés y la falta de espacio. Médicos morían intentando curar, sacerdotes morían rezando, los rituales funerarios colapsaron, los cadáveres se apilaban, la fe en los dioses se resquebrajó. ¿Cómo podían proteger a una ciudad que había dedicado templos enteros a honrarlos? El orden social comenzó a descomponerse, leyes ignoradas, normas abandonadas. Cuando la muerte parece inevitable, la moral se vuelve un lujo, y entre las víctimas estuvo Pericles, el hombre que había diseñado la estrategia, el arquitecto del imperio, el símbolo del liderazgo ateniense. Murió no en el campo de batalla, sino consumido por la enfermedad, en una ciudad que ya no reconocía. Con su muerte, Atenas no solo perdió a un líder, perdió el equilibrio. Lo que siguió fue una sucesión de decisiones impulsivas, de líderes menos capaces, de ambiciones personales disfrazadas de patriotismo. La guerra, que Pericles había concebido como una prueba de resistencia controlada, comenzó a transformarse en algo más oscuro, más errático, más total. Esparta, por su parte, tampoco estaba indemne. Sus invasiones anuales no lograban el golpe decisivo que muchos aliados esperaban. El desgaste económico se acumulaba. Mantener ejércitos en campaña no era barato, ni siquiera para una sociedad austera, y la humillación de los ataques navales atenienses calaba hondo. Ambos bandos estaban atrapados. La guerra del Peloponeso ya no era una cuestión de estrategia racional. Se había convertido en una lucha de orgullo, de resistencia psicológica, de quien podía soportar más sufrimiento antes de quebrarse. Y esto apenas era el comienzo, porque en los años siguientes, la guerra abandonaría cualquier pretensión de reglas claras. Las alianzas cambiarían, las ciudades se traicionarían entre sí, la violencia alcanzaría niveles que horrorizarían incluso a los contemporáneos. La democracia ateniense mostraría su rostro más oscuro. La disciplina espartana sería puesta a prueba como nunca antes, pero todo eso vendría después. Por ahora, el mundo griego seguía ardiendo lentamente, convencido de que aún podía controlar el fuego que había encendido. Y la historia, paciente, ya estaba afilando los cuchillos. La peste no solo mató cuerpos, mató certezas. Atenas había crecido creyendo que era especial, que su inteligencia colectiva, su apertura, su cultura, la hacían diferente. Pero cuando la enfermedad avanzó sin distinguir entre ricos y pobres, entre ciudadanos ejemplares y oportunistas, esa ilusión se desmoronó con una rapidez brutal. Los relatos de la época hablan de personas abandonando a sus familiares por miedo al contagio, de cadáveres arrojados a piras ajenas, de templos convertidos en refugios improvisados, donde los dioses observaban en silencio como sus devotos morían a sus pies. La ley dejó de ser una fuerza moral y pasó a ser una sugerencia. Sí, mañana no existía. ¿Por qué respetar hoy normas hechas para un futuro que ya no parecía garantizado? En medio de ese caos, la guerra no se detuvo. Esparta observaba con atención. La peste no había cruzado sus fronteras con la misma ferocidad. Su sociedad dispersa, su disciplina rígida, su desprecio por la vida urbana actuaban como una barrera inesperada. Muchos espartanos interpretaron aquello como una señal divina. Los dioses, decían, estaban castigando la arrogancia ateniense, pero Esparta seguía sin lograr la victoria decisiva. Cada invasión del Ática era más destructiva que la anterior, pero Atenas no caía. Las murallas seguían en pie, la flota seguía navegando. El imperio, aunque golpeado, continuaba funcionando, y eso desesperaba a los aliados peloponesios, que comenzaban a preguntarse si Esparta realmente sabía cómo ganar esta guerra. Porque esta guerra no se parecía a las guerras griegas tradicionales. No era una disputa rápida por fronteras o prestigio. Era un conflicto sistémico, una guerra entre modelos de poder. Y ese tipo de guerras no se ganan con una sola batalla. En Atenas, tras la muerte de Pericles, el liderazgo se fragmentó. Surgieron figuras carismáticas, sí, pero también peligrosamente oportunistas. Hombres que entendían mejor el humor de la asamblea
que la lógica de la guerra. Oradores capaces de inflamar pasiones, de prometer victorias rápidas, de señalar enemigos internos cuando los externos parecían inalcanzables. La democracia, que había sido la gran fortaleza ateniense, comenzó a mostrar su fragilidad bajo presión. Cada derrota menor generaba juicios. Cada general que fallaba era acusado. El miedo al castigo incentivaba decisiones conservadoras o temerarias, según soplara el viento político. La estrategia a largo plazo se diluía en debates interminables, en votos impulsivos, en la necesidad constante de agradar a una multitud cansada y asustada. Esparta, en contraste, parecía estable, demasiado estable. Su sistema político no dependía de la opinión pública diaria. Las decisiones se tomaban lentamente, con cautela, a veces con una lentitud exasperante. Hizo errores impulsivos, pero también impedía adaptaciones rápidas. Esparta sabía cómo luchar en Tierraán, sabía cómo resistir, pero no sabía cómo destruir un imperio marítimo sin convertirse en algo que despreciaba. Y así, la guerra entró en una fase extraña. No era una guerra total, pero tampoco una guerra limitada. Era una sucesión de golpes, represalias, traiciones y pequeñas catástrofes que, sumadas, erosionaban los cimientos del mundo griego. Las ciudades aliadas comenzaron a cansarse. Algunas cuestionaban abiertamente el liderazgo de Atenas, otras dudaban de la capacidad de Esparta para protegerlas. La lealtad, en tiempos de guerra prolongada, se vuelve una moneda volátil. En ese clima de desgaste, surgió una tentación peligrosa en Atenas, en la idea de que aún podían ganar de forma decisiva. No aguantar a ganar a la ambición nunca había desaparecido del todo. Solo había estado contenida por la prudencia de Pericles. Sin él, esa contención se evaporó. Atenas volvió a soñar en grande, demasiado grande. Pero antes de que ese sueño tomara forma, el conflicto debía atravesar otra transformación, una más sutil, pero no menos devastadora. La guerra empezó a entrar en las ciudades, no como ejércitos enemigos, sino como divisiones internas. Las polis griegas, atrapadas entre dos potencias, comenzaron a fracturarse desde dentro. En muchas ciudades, los sectores democráticos miraban a Atenas como protectora. Las oligarquías, en cambio, veían en Esparta un garante del orden tradicional. La guerra del Peloponeso dejó de ser solo una guerra entre Atenas y Esparta. Se convirtió en una guerra civil griega a escala continental. En algunas ciudades, los conflictos políticos terminaron en masacres. Vecinos contra vecinos o familias divididas. La ideología se mezcló con viejos rencores personales, y cada bando justificaba su violencia en nombre de la guerra mayor. Nada ejemplifica mejor esta degradación que lo ocurrido en lugares como Córcira, donde la lucha interna alcanzó niveles de brutalidad que incluso los contemporáneos consideraron inhumanos. Allí, las palabras perdieron su significado. La moderación fue vista como debilidad, la crueldad como virtud. La guerra estaba enseñando nuevas lecciones y no eran buenas. Mientras tanto, en el campo de batalla, el equilibrio seguía sin romperse. Atenas mantenía su dominio naval. Esparta seguía siendo imbatible en tierra abierta. Ambos bandos sufrían, pero ninguno colapsaba. Era una guerra diseñada para durar, y en ese desgaste prolongado, algo empezó a cambiar en Esparta. Por primera vez, los espartanos comenzaron a considerar seriamente lo impensable: aprender del enemigo. Usar el dinero, construir una flota, buscar aliados más allá del mundo griego tradicional. Porque si Atenas dominaba el mar, gracias a su riqueza, quizá la respuesta no estaba solo en la disciplina, sino en el oro. Esta idea, que en los primeros años habría sido vista como una herejía, empezó a ganar terreno lentamente con resistencia, pero de forma inevitable. La guerra estaba obligando a ambos bandos a traicionar sus propias identidades. Atenas, la ciudad de la razón y la medida, se deslizaba hacia decisiones cada vez más agresivas y desesperadas. Esparta, la defensora de la austeridad y el aislamiento, comenzaba a mirar hacia afuera en busca de recursos. El conflicto ya no solo enfrentaba ejércitos, enfrentaba principios, y aunque todavía faltaban años para las traiciones más espectaculares, para las decisiones más catastróficas y para las batallas que definirían el destino de Grecia, una cosa ya estaba clara: la guerra del Peloponeso no iba a terminar con un vencedor claro y un vencido humillado. Iba a terminar transformando a todos. Atenas no volvería a ser Atenas. Esparta
no volvería a ser Esparta, y el mundo griego, tal como lo conocían, estaba condenado, mientras las grandes potencias se observaban como dos bestias cansadas, pero incapaces de retroceder. El resto del mundo griego aprendía una lección brutal en una guerra entre gigantes. Las ciudades pequeñas no son actores, son terreno. Cada polis aliada, cada isla, cada puerto, se convertía en una pieza intercambiable dentro de un juego que ya nadie controlaba del todo. Promesas de protección, amenazas veladas, guarniciones impuestas, cambios de gobierno forzados, la autonomía, ese valor sagrado del mundo griego, empezó a evaporarse sin que muchos se dieran cuenta. Atenas hablaba de libertad, pero exigía obediencia. Esparta hablaba de orden, pero imponía miedo, y en medio quedaban ciudades obligadas a elegir un bando sabiendo que cualquier elección podía ser fatal para Atenas. El imperio ya no era solo una fuente de riqueza, era una necesidad existencial. Cada tributo, cada barco aliado, cada puerto bajo control ateniense era un ladrillo más sosteniendo un edificio que empezaba a mostrar grietas. Perder aliados no era solo perder prestigio, era poner en riesgo el suministro de grano, la flota, la capacidad de seguir luchando por eso. Cuando alguna ciudad mostraba signos de rebeldía, la respuesta era rápida y ejemplarizante. No porque Atenas fuera especialmente cruel, sino porque sentía que no podía permitirse la debilidad. En una guerra larga, el miedo se convierte en una herramienta tan importante como las armas. Esparta observaba estas represiones con una mezcla de indignación moral y cálculo frío. Cada ciudad castigada por Atenas era una oportunidad para presentarse como liberadora. Cada exceso ateniense alimentaba la narrativa de que el imperio democrático no era mejor que cualquier tiranía. Pero Esparta también tenía sus sombras. Su poder descansaba sobre una base extremadamente frágil en los ilotas, una población sometida, numéricamente superior, mantenida bajo control mediante el terror constante. Cada espartano sabía que una derrota grave, una ausencia prolongada del ejército, podía significar una rebelión interna imposible de contener. Eso hacía que cada decisión estratégica estuviera condicionada por un miedo silencioso. Esparta podía invadir, devastar, retirarse, pero no podía permitirse campañas prolongadas lejos de casa. No podía arriesgarlo todo en una sola jugada. Así, la guerra continuaba avanzando sin avanzar realmente. En Atenas, el recuerdo de Pericles empezó a adquirir un tono casi mítico. Muchos lo criticaron en vida, muchos lo culparon del sufrimiento actual, pero a medida que pasaban los años, su ausencia se hacía más evidente. La claridad estratégica había sido reemplazada por una sucesión de impulsos. Algunos líderes proponían negociar, otros exigían redoblar la guerra. Algunos soñaban con golpes audaces que obligaran a Esparta a rendirse. La asamblea, cansada, golpeada por la peste, empobrecida por la guerra, oscilaba de una postura a otra. La fatiga colectiva es peligrosa, hace que las ideas más arriesgadas parezcan razonables, hace que las advertencias suenen a cobardía. Y en ese ambiente empezó a gestarse una transformación mental profunda. Atenas dejó de pensar solo en resistir, empezó a pensar en castigar, en demostrar, en aplastar. La guerra, poco a poco, estaba reconfigurando el carácter de la ciudad. Ya no bastaba con sobrevivir detrás de las murallas, había que recuperar la iniciativa. Había que recordar al mundo quién mandaba en el Egeo. Había que silenciar a los aliados díscolos de una vez por todas. Pero antes de que esa ambición tomara forma definitiva, la guerra debía atravesar una fase de aparente calma. Una tregua tensa, frágil, casi artificial. Después de años de desgaste, ambas potencias comenzaron a tantear la idea de una paz temporal. No porque se hubieran reconciliado, sino porque estaban exhaustas. Recursos agatados, poblaciones cansadas, aliados inquietos. El resultado fue una paz que no era paz. Un acuerdo que nadie confiaba en que durara, pero que todos aceptaron porque necesitaban respirar. Durante ese periodo, el mundo griego intentó convencerse de que lo peor había pasado. Los campos se volvieron a sembrar. Las rutas comerciales se reactivaron parcialmente. Las ciudades contaron a sus muertos y trataron de reconstruir, pero bajo esa superficie tranquila, las heridas seguían abiertas. La desconfianza no desapareció, solo se volvió más sofisticada. Esparta vigilaba cada movimiento ateniense, Atenas analizaba cada gesto espartano. Los aliados dudaban. Los rumores corrían más rápido que los ejércitos
Era una calma cargada de electricidad, y como suele ocurrir en esos momentos, bastó un solo chispazo para que todo volviera a arder, pero incluso antes de ese nuevo estallido, algo fundamental ya había cambiado para siempre. El mundo griego había perdido la inocencia estratégica, había aprendido que las guerras podían ser largas, crueles, impredecibles, que no siempre había gloria, que a veces solo había desgaste. La guerra del Peloponeso ya no era vista como un conflicto más, era una advertencia viviente, un espejo incómodo en el que cada polis veía reflejadas sus propias contradicciones. Atenas, la defensora de la libertad, gobernando un imperio por la fuerza. Esparta, la guardiana del orden, obligada a adaptarse y corromper sus principios para sobrevivir. Y aunque todavía quedaban capítulos enteros de traiciones, catástrofes y decisiones fatales por delante, el daño más profundo ya estaba hecho. La idea de una Grecia unida, equilibrada, contenida por reglas compartidas, había muerto. Lo que quedaba era un mundo más cínico, más consciente de que el poder, una vez desatado, no se guarda fácilmente. Así avanzaba la historia, paso a paso, sin épica limpia, sin héroes claros, solo hombres tomando decisiones bajo presión, creyendo hacer lo correcto, mientras empujaban a su mundo hacia un abismo que aún no podían ver del todo. Y la guerra, paciente, seguía esperando su siguiente oportunidad para devorar lo que quedaba. La tregua no trajo confianza, trajo silencio. El silencio, en tiempos de guerra, no es descanso, es cálculo. Las ciudades griegas retomaron sus rutinas con una sensación incómoda, como quien vuelve a dormir en una casa que ya ha sido incendiada una vez. Se sembraron campos sabiendo que podían volver a arder. Se reconstruyeron muros con la certeza de que no durarían. Se firmaron juramentos que nadie estaba dispuesto a defender con la propia vida. Atenas, aunque formalmente en paz, no bajó la guardia, no podía. Su imperio seguía siendo una estructura tensa, sostenida más por la inercia que por la lealtad. Cada aliado obedecía porque temía las consecuencias de no hacerlo. Y el miedo, cuando se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en resentimiento. Los estrategas atenienses lo sabían. La flota seguía patrullando, los tributos seguían cobrando, las guarniciones seguían vigilando. La paz era en el fondo una pausa armada. Esparta, por su parte, utilizó ese tiempo para algo que jamás habría admitido en público: observar y aprender. Analizó el funcionamiento del imperio ateniense, sus rutas comerciales, sus dependencias, sus debilidades. Comprendió que Atenas no era invencible por virtud, sino por logística, por acceso constante al mar, y esa comprensión plantó una semilla peligrosa si la guerra continuaba igual. Esparta podía resistir, podía no perder, pero tampoco podía ganar, y no perder no era suficiente para una potencia que se consideraba garante del orden griego. Para ODJJ o Atenhaus, Esparta tendría que dejar de ser solo Esparta. Ese pensamiento, lento y casi vergonzoso, comenzó a circular entre los líderes más pragmáticos, no entre los poetas ni los idealistas, sino entre quienes entendían que el mundo estaba cambiando. Quisieran o no, mientras tanto, en Atenas, la política seguía su propio camino hacia el exceso. La asamblea, privada de una figura dominante como Pericles, se convirtió en un campo de batalla verbal. Cada orador prometía lo que el público quería oír. Cada facción culpaba a la otra de los sufrimientos pasados. La guerra, la peste, la pérdida de tierras, todo era utilizado como arma retórica, y en ese ambiente emergieron personajes que no habrían prosperado en tiempos de estabilidad. Hombres audaces, carismáticos, peligrosamente seguros de sí mismos, individuos capaces de convertir el cansancio colectivo en entusiasmo momentáneo. La democracia ateniense, diseñada para ciudadanos comprometidos y razonables, empezaba a funcionar como un amplificador de emociones. Atenas no estaba colapsando, pero estaba perdiendo algo más sutil: su capacidad de contenerse. Cada decisión empezaba a tener un tono más agresivo. Cada concesión parecía una humillación. Cada crítica interna, una traición. El lenguaje se endurecía. Las posiciones se polarizaban. La guerra había entrado en la mente de la ciudad, y eso era irreversible. En Esparta, la situación era distinta, pero no menos tensa. La aparente estabilidad ocultaba una presión constante. Los hilotas seguían trabajando la tierra. Los espartanos seguían entrenando, pero la guerra prolongada había alterado el equilibrio interno. Cada ausencia prolongada del ejército
generaba ansiedad. Cada noticia del exterior era filtrada con cuidado. Esparta no temía a Atenas tanto como se temía a sí misma. Temía lo que podía pasar si fallaba. Temía que una derrota simbólica desencadenara un efecto dominó imposible de detener. Por eso, cuando surgían propuestas más audaces, más arriesgadas, eran evaluadas con una mezcla de interés y terror. Cambiar significaba sobrevivir. Cambiar también significaba traicionar siglos de tradición. La guerra estaba obligando a ambas ciudades a enfrentarse no solo entre sí, sino a sus propias contradicciones. Y mientras los líderes calculaban, el mundo griego seguía fragmentándose. Las ciudades neutrales eran cada vez menos. La presión para elegir bando aumentaba. La neutralidad empezó a verse como una amenaza. Quien no estaba contigo podía estar contra ti mañana. En ese clima, los conflictos locales adquirían una violencia desproporcionada. Pequeñas disputas se convertían en excusas para intervenciones mayores. Una revuelta interna podía justificar una invasión. Una alianza defensiva podía transformarse en ocupación permanente. La guerra había normalizado el abuso de poder, y aún así, muchos seguían creyendo que todo esto tenía sentido, que el sufrimiento era un precio necesario, que al final habría un vencedor claro, una restauración del orden, una lección aprendida a la historia. Rara vez es tan generosa. Atenas y Esparta estaban atrapadas en una dinámica que ya no controlaban del todo. Cada acción obligaba a una reacción. Cada reacción cerraba nuevas opciones. El espacio para la moderación se reducía día a día. El conflicto había alcanzado un punto en el que detenerse parecía más peligroso que continuar. Y así, sin una gran declaración, sin un evento único que lo marcara, la tregua comenzó a resquebrajarse. No de golpe, sino a través de pequeños incumplimientos, interpretaciones convenientes, provocaciones calculadas. La guerra regresaba, más compleja, más amarga, más dispuesta a cruzar límites que antes parecían impensables. Paró todo eso. Toda la brutalidad que estaba por venir tenía su raíz en este primer acto, en estas decisiones iniciales, en estas renuncias silenciosas a la prudencia. La guerra del Peloponeso no estalló de nuevo porque alguien la deseara con entusiasmo. Estalló porque nadie supo o quiso apagarla del todo cuando aún era posible, y así el mundo griego se preparaba, sin saberlo, para su propia lección más dolorosa. Una lección que demostraría que incluso las civilizaciones más brillantes pueden destruirse no por ignorancia, sino por orgullo. La tregua no trajo confianza, trajo silencio, y el silencio en tiempos de guerra no es descanso, sino cálculo, por lo que las ciudades griegas retomaron sus rutinas con una sensación incómoda, como quien vuelve a dormir en una casa que ya ha sido incendiada una vez, sembrando campos, sabiendo que podían volver a arder, reconstruyendo muros con la certeza de que no durarían, y firmando juramentos que nadie estaba dispuesto a defender con la propia vida. Atenas, aunque formalmente en paz, no bajó la guardia porque su imperio seguía siendo una estructura tensa, sostenida más por la inercia que por la lealtad, donde cada aliado obedecía porque temía las consecuencias de no hacerlo, y ese miedo, cuando se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en resentimiento, algo que los estrategas atenienses sabían mientras la flota seguía patrullando. Los tributos se seguían cobrando, y las guarniciones vigilaban una paz que era, en el fondo, una pausa armada. Esparta, por su parte, utilizó ese tiempo para observar y aprender, analizando el funcionamiento del imperio ateniense, sus rutas comerciales, sus dependencias y sus debilidades, comprendiendo que Atenas no era invencible por virtud sino por logística, por dinero y por acceso constante al mar. Una comprensión que plantó una semilla peligrosa en sí. La guerra continuaba igual. Esparta podía no perder, pero tampoco ganar, y no perder no era suficiente para una potencia garante del orden griego, por lo que para derrotar a Atenas, Esparta tendría que dejar de ser solo Esparta. Un pensamiento lento y vergonzoso que circuló entre los líderes pragmáticos mientras el mundo cambiaba. Mientras tanto, en Atenas, la política seguía su camino hacia el exceso, en una asamblea que, privada de Perocles, se convirtió en un campo de batalla verbal, donde cada orador prometía lo que el público quería oír, y cada facción usaba la guerra y la peste como arma retórica, permitiendo que emergieran hombres audaces y peligrosamente seguros de sí, mismos capaces de convertir el cansancio colectivo en entusiasmo momentáneo, haciendo que la democracia
funcionara como un amplificador de emociones, donde Atenas perdía su capacidad de contenerse. Cada decisión era más agresiva, cada concesión una humillación y cada crítica una traición, demostrando que la guerra había entrado en la mente de la ciudad de forma irreversible, mientras en Esparta la estabilidad ocultaba una presión constante, donde el temor a fallar y el miedo a un efecto dominó hacían que propuestas arriesgadas fueran evaluadas con interés y terror, pues cambiar significaba sobrevivir, pero también traicionar siglos de tradición. El mundo griego seguía fragmentándose, la neutralidad empezó a verse como una amenaza, y los conflictos locales adquirieron una violencia desproporcionada que normalizó el abuso de poder, atrapando a Atenas y Esparta en una dinámica que ya no controlaban, donde el espacio para la moderación se reducía, y detenerse parecía más peligroso que continuar. Así la tregua comenzó a resquebrajarse a través de pequeños incumplimientos y provocaciones calculadas, haciendo que la guerra regresara, más amarga y dispuesta a cruzar límites impensables, pues el conflicto no estalló de nuevo porque alguien lo deseara, sino porque nadie supo o quiso apagarlo. Cuando aún era posible, preparando al mundo griego para una lección dolorosa sobre cómo el orgullo destruye civilizaciones, la reanudación de la guerra no fue anunciada, simplemente ocurrió como una herida que nunca cerró del todo, y vuelve a sangrar bastando con que una ciudad interpretara un tratado convenientemente, para que la maquinaria volviera a ponerse en marcha con alivio, mientras en Atenas el clima impaciente alimentaba una sed de control absoluto, donde la obediencia de los aliados no era negociable, y la lógica fría ocultaba el miedo a perder lo construido. Esparta observaba cómo el carácter de su enemigo se endurecía, confirmando su discurso de que Atenas era una potencia imperial, opresora, pero ante la frustración de no lograr una victoria concreta, los espartanos empezaron a considerar seriamente el oro persa una traición simbólica a la memoria colectiva del invasor bárbaro, que demostraba cómo la guerra deformaba valores. Atenas, por su parte, gobernaba su imperio con una dureza difícil de justificar, mientras la retórica democrática se volvía más cruda y el lenguaje redefinía conceptos donde la prudencia ahora era cobardía, la moderación era traición y la crueldad era necesidad. Los ciudadanos comunes normalizaron el horror y una nueva generación educada en la guerra empezó a pensar la política como combate y la paz como una excepción temporal, mientras las ciudades neutrales desaparecían y el mapa se volvía binario y rígido, con ambos bandos apoyando regímenes por conveniencia y justificando atrocidades como respuestas necesarias. Al final ninguno estaba dispuesto a detenerse para no admitir que el sufrimiento había sido en vano, avanzando hacia una fase donde las decisiones serían abiertamente temerarias y la ambición superaría al miedo, convirtiendo el desastre en una promesa inevitable. Cuando una guerra entra en esa fase peligrosa, en la que nadie quiere retroceder algo sutil, ocurre en la mente colectiva. El fracaso deja de ser una opción imaginable, no porque sea imposible, sino porque resulta psicológicamente insoportable, y es ahí cuando las decisiones más arriesgadas empiezan a parecer paradójicamente las más sensatas. En Atenas, esa transformación ya estaba en marcha, tras haber sobrevivido a la peste, a las invasiones anuales y al desgaste económico, lo que convenció a sus ciudadanos de que la ciudad era indestructible, y aunque esa idea era falsa, resultaba tan poderosa que la flota, los tributos y el bullicio del Pireo alimentaban una sensación de control donde la guerra ya no enseñaba prudencia, sino una audacia que buscaba expandir el imperio y castigar al enemigo, en lugar de solo resistir. Esparta, por su parte, vivía una crisis silenciosa de identidad al ver su modelo tradicional insuficiente ante un enemigo que elegía dónde luchar, mientras la impaciencia de aliados como Corinto y Tebas generaba un murmullo peligroso que obligaba a los espartanos a extremar sus decisiones para no parecer débiles y evitar un colapso interno. La guerra se volvió psicológica y la violencia más teatral y deliberada. Atenas quería demostrar un control absoluto y Esparta que su paciencia no era debilidad, convirtiendo la neutralidad de las ciudades aliadas en una provocación que se castigaba con ferocidad creciente. La moderación fue la primera víctima de este conflicto largo, erosionando los viejos códigos de conducta y los lazos culturales hasta que matar griegos dejó de ser una tragedia para convertirse en una táctica normalizada y automatizada. Atenas, el faro de la civilización,
se convenció de que no había alternativa y de que ceder era traicionar a sus muertos. Mientras Esparta sacrificaba su discurso moral, apoyando regímenes impopulares, desnudando la verdad de que los principios solo sobreviven si no entran en conflicto con la supervivencia. El conflicto avanzaba en una espiral cada vez más violenta, marcando el fin de una era de equilibrio y pluralidad en Grecia. La guerra no borraría a estas ciudades del mapa de un golpe, sino que las vaciaría por dentro, mientras el orgullo impedía cualquier retroceso, preparando el escenario para el acto más audaz, arrogante y catastrófico. Una jugada magistral nacida de la convicción ateniense, que aunque en su momento parecería brillante la historia, recordaría como una advertencia eterna de un desastre que aún estaba incubándose. La tregua no trajo confianza, trajo silencio. El silencio, en tiempos de guerra, no es descanso, sino cálculo, por lo que las ciudades griegas retomaron sus rutinas con una sensación incómoda, como quien vuelve a dormir en una casa que ya ha sido incendiada una vez, sembrando campos sabiendo que podían volver a arder, reconstruyendo muros con la certeza de que no durarían, y firmando juramentos que nadie estaba dispuesto a defender con la propia vida. Atenas, aunque formalmente en paz, no bajó la guardia porque su imperio seguía siendo una estructura tensa, sostenida más por la inercia que por la lealtad, donde cada aliado obedecía porque temía las consecuencias de no hacerlo, y ese miedo, cuando se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en resentimiento, algo que los estrategas atenienses sabían mientras la flota seguía patrullando. Los tributos se seguían cobrando y las guarniciones vigilaban una paz que era, en el fondo, una pausa armada. Esparta, por su parte, utilizó ese tiempo para observar y aprender, analizando el funcionamiento del imperio ateniense, sus rutas comerciales, sus dependencias y sus debilidades, comprendiendo que Atenas no era invencible por virtud, sino por logística, por dinero y por acceso constante al mar. Una comprensión que plantó una semilla peligrosa en sí. La guerra continuaba igual. Esparta podía no perder, pero tampoco ganar, y no perder no era suficiente para una potencia garante del orden griego, por lo que para derrotar a Atenas, Esparta tendría que dejar de ser solo Esparta, un pensamiento lento y vergonzoso que circuló entre los líderes pragmáticos, mientras el mundo cambiaba. Mientras tanto, en Atenas, la política seguía su camino hacia el exceso en una asamblea que, Private Diperic, se convirtió en un campo de batalla verbal donde cada orador prometía lo que el público quería oír y cada facción usaba la guerra y la peste como arma retórica, permitiendo que emergieran hombres audaces y peligrosamente seguros de sí mismos, capaces de convertir el cansancio colectivo en entusiasmo momentáneo, haciendo que la democracia funcionara como un amplificador de emociones donde Atenas perdía su capacidad de contenerse. Cada decisión era más agresiva, cada concesión una humillación y cada crítica una traición, demostrando que la guerra había entrado en la mente de la ciudad de forma irreversible. Mientras en Esparta, la estabilidad ocultaba una presión constante donde el temor a fallar y el miedo a un efecto dominó hacían que propuestas arriesgadas fueran evaluadas con interés y terror, pues cambiar significaba sobrevivir, pero también traicionar siglos de tradición. El mundo griego seguía fragmentándose, la neutralidad empezó a verse como una amenaza y los conflictos locales adquirieron una violencia desproporcionada que normalizó el abuso de poder, atrapando a Atenas y Esparta en una dinámica que ya no controlaban, donde el espacio para la moderación se reducía y detenerse parecía más peligroso que continuar. Así, la tregua comenzó a resquebrajarse a través de pequeños incumplimientos y provocaciones calculadas, haciendo que la guerra regresara más amarga y dispuesta a cruzar límites impensables, pues el conflicto no estalló de nuevo porque alguien lo deseara, sino porque nadie supo o quiso apagarlo cuando aún era posible, preparando al mundo griego para una lección dolorosa sobre cómo el orgullo destruye civilizaciones. La reanudación de la guerra no fue anunciada, simplemente ocurrió como una herida que nunca cerró del todo y vuelve a sangrar, bastando con que una ciudad interpretara un tratado convenientemente para que la maquinaria volviera a ponerse en marcha con alivio, mientras en Atenas el clima impaciente alimentaba una sed de control absoluto, donde la obediencia de los aliados no era negociable y la lógica fría ocultaba el miedo a perder lo construido. Esparta observaba cómo el carácter de su enemigo se endurecía, confirmando su discurso
de que Atenas era una potencia imperial opresora. Pero ante la frustración de no lograr una victoria concreta, los espartanos empezaron a considerar seriamente el oro persa, una traición simbólica a la memoria colectiva del invasor bárbaro, que demostraba cómo la guerra deformaba valores inamovibles. Atenas, por su parte, gobernaba su imperio con una dureza difícil de justificar, mientras la retórica democrática se volvía más cruda, y el lenguaje redefinía conceptos donde la prudencia ahora era cobardía, la moderación era traición, y la crueldad era necesidad. Los ciudadanos comunes normalizaron el horror, y una nueva generación educada en la guerra empezó a pensar la política como combate, y la paz como una excepción temporal. Mientras las ciudades neutrales desaparecían, y el mapa se volvía binario y rígido, con ambos bandos apoyando regímenes por conveniencia y justificando atrocidades como respuestas necesarias. Cuando una guerra entra en esa fase peligrosa en la que nadie quiere retroceder, el fracaso deja de ser una opción imaginable, porque resulta psicológicamente insoportable, haciendo que las decisiones más arriesgadas parezcan las más sensatas. En Atenas, tras sobrevivir a la peste y al desgaste, creció la falsa pero poderosa idea de ser indestructibles, lo que, en lugar de enseñar prudencia, enseñó una audacia que buscaba expandir el imperio y castigar al enemigo. Esparta, enfrentada a una crisis de identidad y a la impaciencia de aliados como Corinto y Tebas, que murmuraban contra su supuesta debilidad, se vio empujada hacia decisiones extremas en una guerra que ya era puramente psicológica, donde la violencia se volvió teatral y deliberada para enviar mensajes de control absoluto o paciencia agotada. La moderación fue la primera víctima de este conflicto largo, erosionando los viejos códigos de conducta y los lazos culturales, hasta que matar griegos dejó de ser una tragedia para convertirse en una táctica normalizada y automatizada. Mientras Atenas y Esparta sacrificaban sus principios por la supervivencia en una espiral que, aunque no las borraría del mapa de inmediato, las vaciaría por dentro. Así, mientras el orgullo impedía cualquier retroceso honesto, la ilusión de que la guerra se ganaba con audacia y no con poder, llevó a Atenas a mirar hacia Sicilia, una isla rica que prometía desequilibrar la balanza. Pero esta invasión no fue un error puntual, sino una idea que se filtró como un deber inevitable tras peticiones de ayuda de polis menores, que Atenas interpretó como una puerta a la grandeza. En la asamblea, la claridad veterana de Nicias, quien advirtió sobre el agotamiento y la complejidad de controlar Sicilia, fue aplastada por el carisma arrogante de Alcibíades, quien envolvió el peligro en una narrativa de destino y expansión, logrando que la democracia legitimara un impulso emocional que incluso aceptó aumentar la expedición ante un intento desesperado de advertencia. El puerto del Pireo se llenó de orgullo y entusiasmo para despedir a una de las fuerzas militares más grandes de la historia griega, ignorando el sacrilegio de la mutilación de las hermas, que sugería una inestabilidad interna profunda. La flota partió entre rezos y lágrimas, habiendo perdido ya la capacidad de dar marcha atrás y cruzando un umbral donde la historia no ofrece segundas oportunidades. La apuesta estaba hecha, el tablero dispuesto, y Sicilia esperaba en silencio las consecuencias lógicas de todo lo que Atenas se negó a escuchar, mientras su mundo ya profundamente agrietado se preparaba para romperse, arrastrando consigo todo lo que alguna vez creyó eterno. Atenas no despertó una mañana y decidió invadir Sicilia, pues esa es la versión cómoda que hace parecer la catástrofe como un error puntual, cuando la realidad fue más lenta e inquietante, filtrándose en la ciudad, como una idea inevitable hasta que dejó de sentirse como una elección y empezó a percibirse como un deber en todo. Comenzó con un conflicto menor en Sicilia, donde las viejas rivalidades entre ciudades persistían, y Siracusa dominaba el oriente de la isla, provocando que polis más pequeñas enviaran embajadas a Atenas pidiendo protección y apoyo limitado con palabras cuidadosamente escogidas. Pero Atenas ya no sabía escuchar peticiones pequeñas, y cada embajador fue visto como una puerta abierta a algo mucho más grande, exagerándose los recursos de trigo y metales, porque la ciudad necesitaba creer que el riesgo tendría una recompensa proporcional. En la asamblea, el debate fue feroz y revelador. Nicias, un veterano respetado, trató de frenar el impulso advirtiendo que Atenas estaba agotada y que abrir un frente tan lejano implicaba dividir recursos frente a un enemigo como Siracusa,
que no era menor, pero frente a él se alzó Alcibíades, quien encarnaba la arrogancia y la seguridad que la ciudad quería sentir, minimizando los peligros y envolviéndolos en una narrativa de destino donde quedarse quietos era el verdadero riesgo. La democracia ateniense se transformó en un escenario emocional donde no se votó una expedición, sino una imagen de futuro de una Atenas que se negaba a aceptar el desgaste. Y cuando Nicias propuso aumentar el tamaño de la fuerza para demostrar lo absurdo del plan, la asamblea aceptó, convirtiendo lo que debía ser una advertencia en una orden para crear una de las fuerzas militares más grandes de la historia griega. El puerto del Pireo se llenó de entusiasmo y orgullo, mientras muy pocos se preguntaban por el fracaso, ya que en ese punto de la guerra, la derrota no era una opción psicológica aceptable. Pero incluso antes de zarpar, la mutilación de las estatuas de Hermes marcó la expedición como una señal inquietante de sacrilegio e inestabilidad interna. Las sospechas cayeron sobre Alcibíades, pero la investigación se pospuso para no retrasar un viaje construido sobre bases inestables, y así las naves partieron entre cantos y lágrimas, en uno de los momentos más grandiosos y trágicos de su historia, pues mientras la flota se alejaba a Atenas, ya había perdido la capacidad de dar marcha atrás. Cuando una sociedad cruza ese umbral, la historia deja de ofrecer segundas oportunidades. La apuesta estaba hecha. El tablero dispuesto y Sicilia esperaba en silencio como la consecuencia lógica de todo lo que Atenas se negó a escuchar. Después de Sicilia, Atenas siguió existiendo en lo que fue casi un milagro para una polis de su tamaño, comportándose como una máquina herida cuyos engranajes crujían de dolor mientras el mundo entero presenciaba su vulnerabilidad, provocando que la noticia se extendiera como un incendio y la liga de Dilos comenzara a resquebrajarse desde dentro. Esparta dejó de reaccionar para planificar a largo plazo, entrando en una fase de guerra de desgaste absoluto, donde, siguiendo el consejo de Alcibíades, fortificó Decelía de forma permanente, transformando a Atenas en una prisión asfixiada, sin acceso a las minas de Laurión y con una economía debilitada por la huida de miles de esclavos. En este punto Persia regresó, no con ejército sino con oro, financiando a una Esparta que aceptó el apoyo extranjero por necesidad estratégica para construir una flota capaz de disputar el mar, internacionalizando el conflicto por conveniencia. Mientras tanto, la presión interna y la humillación llevaron a Atenas a suspender su democracia en un golpe oligárquico que dio lugar al régimen de los 400, una toma de poder nacida de conspiraciones y desesperación que pronto fracasó ante la resistencia de la flota en Samos, la cual restauró la democracia y trajo de vuelta a Alcibíades. Bajo su mando, la ciudad vivió un breve instante de victorias inesperadas y esperanza renovada, pero las guerras largas no perdonan los errores acumulados, y cada triunfo era más costoso y difícil de sostener. Esparta paciente encontró finalmente en Lisandro al estratega frío y pragmático, que con apoyo persa renovado, reconstruyó la flota para no cometer más errores, llevando la guerra del Peloponeso a su fase final, la más cruel, donde ya no había espacio para la gloria, sino solo para las consecuencias. La guerra no terminó con una gran batalla que estremeciera a Grecia, sino con hambre, cansancio y decisiones tomadas por puro agotamiento. Cuando Lisandro comprendió que para vencer a Atenas solo debía quitarle el aire, poco a poco, hasta que dejara de luchar. El golpe decisivo ocurrió en Egospótamos, donde la flota ateniense cometió el error de subestimar a un enemigo aparentemente inactivo. La rutina generó un descuido que Lisandro aprovechó para lanzar un ataque sorpresa mientras los marineros buscaban comida en tierra, aniquilando la flota en una sola jornada. Sin el control del mar, Atenas quedó expuesta y fue rodeada por un asedio lento que convirtió la vida dentro de las murallas en una lucha brutal contra él. Hambre donde la democracia ya no tenía respuestas y los ciudadanos que debatían filosofía terminaron peleando por migaja. En el año 404 a.C., Atenas se rindió y sus murallas largas fueron derribadas al ritmo de flautas, simbolizando el fin de un imperio que fue obligado a aceptar el régimen brutal de los 30 tiranos, un gobierno de ejecuciones y miedo impuesto por una Esparta, que aunque ganó solo reemplazó una hegemonía frágil por otra. La victoria no trajo estabilidad, sino una Grecia irreversiblemente debilitada y exhausta, sembrando el terreno para que décadas después surgiera el poder de Macedonia desde el norte. Al final, la guerra del Peloponeso quedó como una advertencia escrita con sangre
sobre cómo las sociedades se destruyen al confundir poder con destino. Porque cuando Atenas cayó, no cayó solo una ciudad, sino una idea que tardaría siglos en volver a levantarse.